Hola chicos, damos inicio con su clase de medicina física y rehabilitación, ¿vale? Pues esta sería ya la clase en cuestión al tratamiento en neurología, como tal en rehabilitación, ¿no? Con pacientes, pues tal cual que tienen secuelas de algún evento traumático, ¿no? Que habíamos comentado, como embolia, ¿no? Una hemiplegia, tal cual, del cuerpo. Qué rehabilitación, qué ejercicios, qué estiramientos se le tendrán que realizar al paciente. Ajá, ahorita me voy a enfocar, bueno, pues a como tal ejercicios, más que nada. Pero, bueno, pues vamos a tener que integrar, y eso va a ser como de tarea, con todo lo que ya saben, lo que han aprendido. Van a ser como un tratamiento completo. Ajá, o sea que me van a colocar, por ejemplo, los medios físicos. Esa parte me parece que yo no se las di, pero pues ya lo saben. Entonces, por ejemplo, en casos de espasticidad en pacientes con PCI, o sea, con pequeñitos de parálisis cerebral infantil, ajá. Por ejemplo, ¿qué se le podría dar, no? ¿Qué medios físicos generalmente ahí? Colocamos a lo mejor calor, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues termoterapia, ¿no? O crioterapia, dependiendo del padecimiento, me tendrán que hablar sobre eso, cuánto tiempo, ajá, de acuerdo a lo que ya vieron en esa clase. Y también un poco de electroterapia, que ese tema sí se los di yo, ajá. Un poquito, ¿sabes qué? En este paciente se le colocaría TENS, ajá, para fortalecimiento o tonificar la musculatura o relajarlo. Generalmente aquí utilizamos, pues, más que nada en un lado, en cuestión a hemiplegia, ¿no? Que se encuentra, si hay contracturas, primero obviamente tendríamos que explorar al paciente. Del lado contracturado o doloroso, bueno, pues tendríamos que relajar la musculatura, ¿no? Y acuérdense que hablábamos de los electrodos, que el negativo, el positivo y demás. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Sé que no lo van a hacer como, pues, completo, o a lo mejor todavía tienen dudas y demás en cuestiones a tratamiento con electroterapia, pero a lo que hayan entendido, ¿sale? A sus posibilidades, al material que tienen. Ajá. Eso va a quedar de tarea. Pero de todas maneras yo en la siguiente clase pues ya les voy a estar dando pues también algunos casos clínicos y sus planes de tratamiento. Ajá. Como ahorita, por ejemplo, en esta clase, lo que quise realizar, bueno, fue pues como buscar lo más elemental, ¿no? Que te va a servir dentro de tu práctica clínica ya. ¿Sale? En pacientes generalmente, pues, con algún daño cerebral y que pues tienen a lo mejor dolor, tienen limitación de movimientos. Ajá. Esto hablamos desde lo que vimos del desarrollo psicomotriz, ¿no? En el niño, cómo era el desarrollo, cuáles eran las etapas, a qué edad se realizaban ciertas actividades. Bueno, pues cuando esto empieza a fallar, cuando el papá o los padres se dan cuenta que hay un desarrollo no, pues, adecuado, no normal, es donde la rehabilitación pues entra, ¿verdad? Para poder ayudar al niño a que pueda caminar pues adecuadamente, a que desarrolle sus actividades motrices pues al 100%. Y es ahí donde nosotros entramos. Ajá. Y en pacientes, bueno, pues que después de algún evento, como esto de la hemiplegia que platicábamos, pacientes con Parkinson, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos pacientes con determinadas patologías, pues los vamos a estar ayudando. No necesariamente con pacientes que hayan tenido o tengan una hemiplegia o como tal algún derrame cerebral. Puede ser también en pacientes con
después de una fractura, ¿no? Los ejercicios que se debe realizar. Y ese tema es la siguiente, pues, clase. Ajá, vamos a ver el tema. Me parece que es kinesiología, pero nos vamos a enfocar un poquito a cada uno de los pacientes, ¿no? A ver, cuando tienes una fractura de clavícula, ¿qué ejercicios son los necesarios? ¿Qué rehabilitación sería la necesaria? Pondríamos hielo, pondríamos calor, pondríamos TENS, ajá. Eso es lo que me quiero enfocar para que den un buen tratamiento rehabilitatorio, ajá. Y bien, pues damos como inicio esto de lo que es el tratamiento, ¿no? La rehabilitación generalmente pues es un proceso limitado, ¿no? En tiempo, cuyo objetivo pues es prevenir complicaciones, reducir el déficit neurológico, a fin de conseguir pues la máxima capacidad funcional posible, ¿verdad? Para facilitar la autonomía personal, la reintegración familiar del paciente y pues también sociolaboral. Ajá, entonces, pues entramos en ese objetivo, ¿no? De prevenir las complicaciones en el paciente. O bien, por lo menos a lo mejor, ¿sabes qué? Si ya no lo puedo como quitar al 100%, por lo menos evitar que siga creciendo, siga avanzando, por lo menos mantenerlo ya en una estabilidad, ¿no? ¿Sabes qué? Si la reducción de su rango de movimiento del brazo está reducido, bueno, pues ya no, pues evitar que se reduzca más. Así, no sé si me explique. Ajá, la rehabilitación, pues tal cual se ha de iniciar en forma precoz, coordinada, y que pues debe mantenerse durante diferentes fases en la atención sanitaria. Ajá, tras una fase aguda, la neurorehabilitación pues representa como la única oportunidad de mejora para los pacientes, ¿no? Que sufren, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, tal vez después de un ictus, ¿no? Que es tal cual, pues deterioro, ¿verdad? De una mitad del cuerpo, lo que es la hemiplegia. Ajá, entonces, la neurorehabilitación se ha definido como el conjunto de métodos que tiene por finalidad recuperar las funciones neurológicas perdidas, ajá, y disminuidas como consecuencia de un daño cerebral o medular, ¿sale? Entonces, pues por eso es el tratamiento en neurología, tal cual la neurorehabilitación. Ajá, que es pues la finalidad de esto, reducir, ajá, tal cual pues estas consecuencias, ¿no? que han tenido los pacientes, disminuirlas, ajá, quitar esa molestia, ese dolor que presentaba, pacientes que a lo mejor no podían caminar, que lo puedan realizar poco a poco a medida de ciertas fases que se requieren, ¿verdad? Que ahorita vamos a platicar. Pues como tal el proceso de recuperación, ajá, ha de reevaluarse generalmente periódicamente, tal cual. Y si es preciso, pues reajustarlo a la situación actual. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que tu paciente no va a tener pues un tratamiento permanente, ¿sale? Esto puede cambiar. Puede ser que en unos 15 días estés trabajando con un cierto número de ejercicios, de movilizaciones, ajá, de ciertos medios físicos, pero que si tu paciente requiere a lo mejor de un cambio, o sea, que a lo mejor ves avances o ves que le duele, sabes que es que no está funcionando, sabes que no estoy viendo avances. Puedes tal cual reevaluar a tu paciente y pues ajustar nuevamente tu plan de tratamiento. Acuérdense que como tal, pues el terapeuta es el encargado de dosificar, ¿no? Las movilizaciones, los ejercicios que se le estará dando al paciente. Entonces, para mejorar los déficits motores, pues como tal tenemos, por ejemplo, las técnicas de compensación, que es la realización de movilizaciones asistidas, ajá, con pequeñas resistencias
dirigidas al hemicuerpo, no afectado generalmente. Entonces vean que debemos de trabajar como ambas partes para, como tal cual, reentrenar las capacidades del propio paciente. Entonces, en mi cuerpo no afectado trabajamos con técnica de compensación. Ok, y en técnicas de facilitación tenemos como pues objetivo el facilitar, facilitar o mejorar la calidad del movimiento en el lado afectado. Ahí sí tendríamos que enfocarnos en el lado afectado. Existen pues varios métodos en los cuales pues podemos enfocarnos para su mejora. En este caso tenemos el método de Bobat, por ejemplo, o del neurodesarrollo. Tenemos el método de Brunstrong, el que es el control de sinergias, eh, básicas, o el método de CABT o facilitación neuromuscular propioceptiva. En este caso me enfoqué un poquito porque generalmente es más utilizada el famoso método de Bobat. Ese es el que me enfoqué un poquito más, pero pues también hay los otros dos que mencioné que son muy, muy efectivos en los planes de tratamiento. En Bobat nos explica la disfunción del movimiento en la hemiplegia, desde una perspectiva neurofisiológica. Y que bueno, pues indica que el paciente debe ser sujeto activo, mientras el terapeuta facilita el movimiento mediante el control de puntos clave, y los patrones como de reflejo inhibición. Entonces es pues un entrar con el paciente, ¿no? Es impulsarlo, es estimularlo mediante objetos, mediante movilizaciones que le vamos a estar realizando. Entonces el concepto Bobat, pues como tal, en el concepto de Bobat nos da como la coordinación pues anormal de los patrones de movimiento y el tono anormal son considerados como pues los principales, ¿verdad? Problemas para las personas con hemiplegia. Entonces el tratamiento mediante el método de Bobat contribuye a una mejor recuperación del movimiento de la parte afectada y de la actividad funcional. Ese es su principal objetivo en el método de Bobat. Mejorar la recuperación de movimiento. De esta parte afectada, de que ya no se puede doblar, de que le duele, de que ya quedó pues tal cual no funcional, con movilizaciones, con ejercicios, hacer la recuperación. ¿Vale? Tenemos también ciertas escalas para poder analizar a un paciente. Como tal, por ejemplo, tenemos la escala de Bartlett, que evalúa pues la situación funcional, como tal del paciente, ¿no? De su deficiencia que tiene. Y esta, bueno, pues como tal, pues evalúa 10 tipos de actividades, y clasifica 5 grupos de dependencia, en los cuales pues tenemos pues como tal la evaluación de la capacidad funcional, el detectar el grado de deterioro, monitorizar como tal objetivamente la evolución clínica. Tal cual, lo de historia clínica. Espero que, bueno, eso quede claro, pues una historia clínica. También yo no les di ese tema, pero de lo contrario, háganmelo saber. Para poder, bueno, pues darles la historia clínica en cuestión a rehabilitación o bien explicarles un poquito a detalle, ¿no? Y también, bueno, pues esta escala nos va a estar ayudando a diseñar planes de cuidados y de rehabilitación en forma interdisciplinaria. Y aquí tenemos esta escala, por ejemplo, la valoración que se hace en el
paciente al comer, por ejemplo, ¿no? Que si es independiente, necesita ayuda o es dependiente, ajá. De lavarse, por ejemplo, ¿no? Si es independiente, dependiente, por ejemplo, vestirse, ¿no? También, si es independiente, si necesita ayuda o es dependiente. Ajá, la micción, ajá, por ejemplo, pues si es continente, ajá, o bien pues tiene a lo mejor algún accidente ocasional, ¿no? O bien incontinente, tal cual, ajá. Tenemos, por ejemplo, deposición, ajá, ir al WC, trasladarse de un sillón a la cama o de la cama al sillón, ¿no? Ese traslado, si necesita ayuda, si pues tal cual tiene una mínima ayuda o gran ayuda o es dependiente, tal cual. Ajá. Entonces todo eso se valora, ajá. Porque a lo mejor para nosotros pues es fácil, ¿no? Poder pasar de la cama a la silla o podernos levantar o poder hacer cierta actividad, pero para un paciente con un daño neurológico pues es totalmente a veces hasta imposible, ¿no? Poderse levantar, poderse a lo mejor hasta rodar, ¿no? De un lado, voltearse al otro, es generalmente pues difícil para cada paciente. Entonces por eso es esta escala. La deambulación, por ejemplo, si puede hacerla, ajá, puede caminar, ajá, o necesita ayuda, ¿no? O por ejemplo es independiente en silla de ruedas, ¿no? O tiene silla de ruedas. O sea, todo eso se va a analizar en un paciente. Vean, el caminar, el vestir, el ir al WC, la deambulación, el subir y bajar escaleras, todos estos, pues como tal, conceptos, contenidos, son los que se evalúan ante un paciente, ¿no? Y ver qué tanto daño neurológico pues, le presentó o le ocasionó la enfermedad. Que si es pues independiente o necesita ayuda. Ajá. Cuando es dependiente, generalmente cuando todo te sale dependiente, pues sí es un poquito más complicado y ahí tendrán ustedes que ir analizando. ¿Sabes qué? A ver, en este paciente que es dependiente, se van a tener que dar 5 sesiones una vez. 5 sesiones como tal una vez por semana, por ejemplo, ¿no? O sabes que no, este paciente necesita 2 veces por semana, 3 veces por semana, diarias, 2 veces al día, ajá, o sea, va a depender. ¿Por qué? Porque según tu escala, sabes que este paciente es totalmente dependiente, ¿no? Entonces voy a aumentar mi número de sesiones, voy a aumentar mi número de, de de tratamientos. Ajá, quizá a lo mejor con un paciente independiente me iba a tardar un mes en recuperarlo, ¿no? 15 días con un poco de medios físicos, pero en un paciente a lo mejor dependiente, pues voy a requerir de 3 meses, ¿no? De tratamiento, voy a requerir de medios físicos, de electroterapia, de estímulos, de ejercicios en casa, o sea, un poquito más complejo, ¿no? Para esto nos sirve. Y bien, generalmente pues es... Ok, entonces esto sería como la escala de Bartlett, ajá, para el análisis pues ante un paciente, ¿sale? Y bueno, pues ya sería pues como hacer la suma, ¿verdad? De todo lo que nos da en el paciente, nuestra historia clínica. Y bueno, pues ya sacamos un total de 100%, pues es como tal independencia del paciente,
60, dependiente leve, un 55-40, dependiente moderado, un 35-20 sería un dependiente severo. Ajá. Ok. Por ejemplo, en cuestión a la puntuación, pues como tal, cada actividad, pues lo vamos a sumar, ya sea 0, sea 5, ¿no? Y vamos a ir como la máxima puntuación, pues es de 100, y bueno, pues nos indicará, pues, los cuidados que se le tendrán que hacer en el paciente, los cuidados personales, ¿no? Y bueno, pues ya generalmente cuando vayamos evaluándolo, vamos a tener que volver a reevaluar la edad del paciente, y a lo mejor, ¿sabes qué? Ya se encuentra como pues como dentro del rango normal, y ya puede a lo mejor vivir solo el paciente, ¿no? Ya no, a lo mejor necesitaría de ayuda. Y bien, empezamos con un poquito de la movilización de las articulaciones, del cuerpo, pues como tal en todo su rango articular. Ok, rehabilitación como tal del hombro hemipléjico, por ejemplo, pues ahí tendríamos que entrar generalmente con crioterapia, por ejemplo, ejercicios que mantengan todo un rango articular, ¿no? Sería, por ejemplo, movilizar, hacer movimiento de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa del hombro, por ejemplo, como tal la rehabilitación motora, la rehabilitación de la marcha en un paciente con secuelas, pues como tal conseguir la bipedestación, cambiar alternativamente el peso del cuerpo en uno u otro miembro, por ejemplo, sería pues como lo ideal, ¿no? Dar pasos generalmente con uso de un bastón, por ejemplo, apoyado, siempre como tal de la mano sana, para poder subir, bajar escaleras. Eso ayudaría bastante ante un paciente, el decirle, indicarle, ¿sabe qué? A subir, bajar escaleras, eso ayuda a movilizar, a estimular, a estar trabajando la musculatura, y bueno, pues que el paciente empiece su recuperación. Entonces, pues como tal, sería muy benéfico, ¿verdad? Pero si, bueno, el paciente no pudiera, nosotros tenemos que darle esa rehabilitación, así como lo vemos en la imagen. Hay ciertas posiciones en las cuales pues se tiene que generalmente agarrar al paciente, no hay formas de colocación para poderle ayudar a realizar la marcha. Tenemos como tal la rehabilitación en pacientes con parálisis cerebral, y que bueno, pues los objetivos y criterios fisioterapéuticos pues son conseguir una sedestación estable en el paciente, el desarrollo de reacciones de equilibrio, por ejemplo, conseguir pues que la marcha también esté estable. Hay pacientes que a lo mejor precisamente por esa hemiplegia presente, pues no se pueden ni sentar establemente. Se caen, se van de un lado, entonces conseguir una sedestación estable es pues un gran avance dentro de la rehabilitación, ¿no? De un paciente con daño ya neurológico. Conseguir la bipedestación estable, que se pueda mantener de pie, tal cual, pues casi al 100%, ¿no? Desbloquear, por ejemplo, la pelvis, que, bueno, sería facilitando su movimiento en todos los planos, o sea, flexión, extensión, abducción, aducción, ¿verdad? De cadera. Haciendo estos movimientos repetitivos, hará que la musculatura, que las articulaciones empiecen a trabajar, y si estaban bloqueadas, pues empiecen, ¿verdad? A hacer un buen trabajo. Las elongaciones musculares de los gemelos, el psoas, aductores, potencializar esa musculatura
pues como tal de la musculatura, ¿no? Isquiotibiales, por ejemplo. Y aquí tenemos pues como las actividades que se tendrían que realizar ante un paciente pues generalmente de parálisis cerebral. Los pacientes generalmente, por ejemplo, infantiles, que es donde tenemos pues más daño, ¿no? Los famosos de PCI, parálisis cerebral infantil. Aquí, bueno, nos indica que tenemos que estar en bipedestación de Stanning. Ajá, aquí como lo vemos en la imagen de la pequeñita, ajá, pues es un tratamiento que se dio, ajá, con técnica de Bobat, ajá, y que, bueno, pues nos indica cómo se tiene que ir haciendo, ajá, ante un paciente. Algo así vamos a estar manejando, chicos, ajá, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo empezaríamos ante este paciente? Vamos a hacer, tiene mucho daño el miembro inferior, miembro superior. Vamos a hacer flexiones, extensiones, ajá. Y los instrumentos que, bueno, vamos a estar utilizando generalmente son las, por ejemplo, la pelota, ¿no? La pelota, esas gigantotas, para poder hacer rotaciones de tronco, ajá, que el paciente, bueno, tenga más movilidad, para eso nos ayuda, más estabilidad, ajá. Hay muchas herramientas en cuestión de rehabilitación, que son de mucha utilidad, que espero, bueno, ustedes los pudieran conseguir para, pues, empezar a trabajar con ellos, ¿no? Empezar a hacer funcionar todo este tipo de ejercicios. Y bien, por ejemplo, en este caso de la pequeña, se le da un tratamiento de 5 a 15 minutos de Steady, ajá, y que aquí se hace pues casi el 40% de abducción, si ustedes se dan cuenta, en cadera, y eso es lo que se está consiguiendo, que pueda movilizarse la cadera. Para nosotros pues es fácil hacer aducción y abducción de cadera, abrir y cerrar, pero en los pacientes pues generalmente en ocasiones no. Ajá. Por ejemplo, aquí, pues la niña está en esta posición, pero también jugaba, por ejemplo, ahí al lanzar la pelota, ¿no? Y bueno, pues que al hacer esto estaba mejorando su propia sección, su alineamiento, ¿no? En cuestiones a los segmentos, ajá, y aparte, pues estábamos trabajando con cadera. En una actividad número 2, por ejemplo, ya entramos con la reeducación como tal de la marcha en paralelas. Ahí están las barras paralelas para poder ayudar que el paciente, bueno, pueda hacer pues la deambulación, ¿no? Por ejemplo, aquí le iniciaron apoyando ambos pies correctamente, colocándole una serie de barras como tal para el control de miembros inferiores. Ajá, esta marcha, pues como tal, se evaluó desde lo que es un plan lateral, ajá, la hiperextensión de rodilla que la niña presentaba, ajá. Entonces aquí, pues, se estaba trabajando que esa rodilla en hiperextensión, bueno, pues no estuviera tan afectada, ajá. Aquí en el criterio a evaluar en la niña, pues fue la manera en que la niña realizaba la marcha en las paralelas, ajá, nos fijamos tanto en el miembro inferior como en el tronco, ajá, todo, o sea, todo lo que es columna vertebral, miembro superior, la cabeza, cómo la mantenía, o sea, todo esto se tiene que observar, chicos, si se dan cuenta. Cómo está caminando, cómo está la posición de su cadera, cuál es la posición de sus miembros superiores, su hombro, sus manos, ¿no? El movimiento que está haciendo, las compensaciones que está realizando al caminar, pues, la niña. Generalmente aquí nos damos a ciertos masajitos. Parece que más adelante masaje. Ajá. Y en cicatrices, pues se da también un tratamiento rehabilitatorio en cuestión a técnicas de pellizco,
técnica de despego, de amasamiento, de martilleo. Esto para romper adherencias superficiales, epidérmicas, ¿no? Movilizar la cicatriz y que, bueno, pues evitar que se haga una fibrosis del tejido cicatrizal. Y que, bueno, pues esto nos dé informaciones sensitivas y así, bueno, evitar una hiperestesia, por ejemplo. Mejorar la estética también de la cicatriz, pero bueno, lo que más importa es evitar esa fibrosis, ¿no? Y el estiramiento en el objetivo como tal en los bordes de la cicatriz, a través del masaje cicatrizal, bueno, pues producimos un efecto vasodilatador, que bueno, pues está facilitando la nutrición celular, a la vez que prevenimos pues de fibrosis y adherencias. Un edema cálcico, o sea que pues no nos va a estar causando edema, no nos va a estar causando, bueno, pues también dolor, por eso dice antialérgico, antidolor, ¿no? Ok, eso sería, bueno, pues lo que entraríamos, en lo que entraría la rehabilitación ante un paciente con este tipo de alteraciones. En una actividad ya número 4 tenemos el desarrollo de equilibrio en las superficies inestables. Aquí, por ejemplo, pues se pretende que el niño tenga pues como tal esa extensión de la rodilla, como tal, la abducción, ¿no? El equilibrio como tal a la hora de la sedestación. Si ustedes se dan cuenta, no consigue una buena posición de sedestación, o sea, de sentadita. Entonces, ¿qué se pretende con estas actividades? Pues que la niña realice estas posiciones. ¿Qué se evalúa aquí? Bueno, la extensión de la rodilla y su abducción para equilibrarse y evitar la caída. Que obviamente la niña a la hora de sentarla, pues active la musculatura y evite que se caiga, por ejemplo, ¿no? Ya en una actividad 5 nos habla ya un desarrollo del equilibrio en pelota bobante. Es la que les mencionaba. Con este ejercicio pues se pretende desarrollar como tal reacciones del equilibrio de la niña, a través de volteos en supino y prono, que bueno, pues vamos a estar trabajando con eso, de prono a supino, de supino a prono, como tal encima de la pelota, y que solamente dándole pues como tal nuestro contacto en miembros superiores, se está trabajando o se está tratando de sincronizar pues su tronco, sus miembros inferiores para realizar estos volteos y que bueno pues la niña consiga tener un más control, una como tal estabilidad, ¿verdad? En columna vertebral. Y ahí lo tenemos, ¿no? Vean que tiene pues no puede hacer una extensión de rodillas, por eso que pues se hace la marcha, se impulsa a que la niña pues ya haga una hiperextensión de rodilla. ¿Cuáles son los criterios como tal a evaluar en esta pelota? La ejecución correcta de un volteo a través de miembros inferiores para evitar el desequilibrio, ¿sale? Y aquí también pues entraríamos ya a un trabajo, por ejemplo, del tronco, de la pelvis, igual con el balón o la pelota boba, con ya en prono, por ejemplo, encima del balón, se sujeta la pelvis intentando desbloquearla y a la vez que la niña iba pues como tal agarrándose con las manos a niveles más altos de las espalderas, por ejemplo. Y bueno, pues así se consigue un desbloqueo como tal del tronco, un desbloqueo en pelvis, y se evalúa como tal la altura que la niña es capaz de conseguir con las manos en las espalderas.
¿Cuáles son estas? Son como palitos en la pared y que, bueno, ella fuese agarrando, ¿no? Y va subiendo poco a poco y esto pues va a tener una mayor extensión tanto en miembros superiores como en tronco. Ajá. Ya me faltó su imagen, pero bueno, son pues como tipo escalerillas, ¿sale? Eso es lo que tenemos. Y bien, pasamos con una actividad número 7 que se le realiza a esta niña en parálisis cerebral infantil. Tenemos el trabajo de miembros inferiores, que esto ya es mediante un rulo, que estamos trabajando, por ejemplo, gemelos, isquiotibiales, ¿no? Y vean ese instrumento que también, bueno, es parte de la rehabilitación y que los primeros días después de su operación, de la niña en cuestiones a los gemelos, hicieron esa operación a la niña, ajá, era pues como tal incapaz de mantenerse pues en vertical, pero poco a poco fue consiguiéndolo, ajá, y el ejercicio mediante el rulo pues le daba como tal pues la consistencia, ¿no? De mantenerse de pie, ajá, con una extensión de rodillas, sin ningún apoyo en miembros superiores, únicamente como tal, pues en la pelvis. Ajá. Y aquí dejábamos completamente libre miembros como tal superiores, inferiores, y al solamente contactarnos con la pelvis, pues dejamos todo libre y empieza como a desarrollarse un poquito más toda la musculatura antes mencionada, ¿no? De miembro superior, de miembro inferior, únicamente agarrando pelvis, y que el tronco, bueno, también encuentre la estabilidad que necesita. Aquí, bueno, pues como tal el criterio a evaluar es la extensión de miembros inferiores junto con una verticalización de todo el cuerpo. Eso es lo que se trata de conseguir en estas actividades con el rulo. Aquí tenemos las espalderas que les mencionaba y que, bueno, pues la niña aquí pues se pretende reeducar la marcha lateral. Y bueno, se están trabajando los músculos, por ejemplo, abductores de cadera, ajá, estirando los aductores de una forma activa. Si siguen estando flexionadas o ya se ve un cambio. Tenemos ahí, por ejemplo, la número 9 actividad ya es con una marcha con andador, por ejemplo. Vean, ya es sola. Que, por ejemplo, tras la operación de los gemelos, la niña sentía mucho dolor, ajá, en las cicatrices, lo que impedía, pues, poder caminar con el andador. Entonces, de acuerdo a las movilizaciones de pellizqueo en la cicatriz, pues pudo como tal ya empezar a romper las adherencias, la fibrosis que se había formado y bueno, pues ayudarle más a la niña, ¿no? Primero andaba pues como tal en silla de ruedas y después con el andador, ¿no? Y así va avanzando poco a poco. Ok, aquí la evaluación pues es la correcta ejecución de la marcha, que pues camine como lo más adecuadamente posible, la longitud, la velocidad en que la hace, el apoyo plantar, ajá, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, me parece que marcha, ajá, marchas patológicas, tipos de marcha, ajá, que el choque talón, todo esto lo vamos a analizar, ¿sale? No se preocupen. Pues es importante, ante un paciente a lo mejor que no tiene, pues, consecuencias o secuelas de nada, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Pues no le analizo o no le encuentro nada, no le encuentro ninguna deficiencia o algo, pero ante un paciente con un daño severo, pues ahí sí te vas a topar con, ¿sabes qué? Es que no hay choque del talón al suelo, no camina de puntitas, camina de talones, porque ajá, son los gemelos los que están tensos, contracturados, que están impidiendo una buena marcha, ¿qué es lo que será? Ajá. Y bien, tenemos entonces la actividad número 10, por ejemplo, que ya es un trabajo de extensión de rodillas en colchoneta, por ejemplo.
Vean cómo se tiene a la pequeña y se hace una vez extensión de rodilla, plantiflexión de tobillos, glúteos, ¿no? Y este ejercicio, bueno, pues se consigue ganar algo de fuerza en la niña, en miembros inferiores. Antes la niña pues era como tal incapaz de mantenerse pues en vertical, en bipedestación, por el dolor como tal de las cicatrices por la cirugía. Pero con cierto ejercicio, masaje y demás, pues ya pudo lograr mantenerse pues, a lo mejor de pie, a empezar a hacer la deambulación, ¿no? Como tal, bueno, pues se trabajó ahí generalmente glúteos, flexión de rodilla, ¿no? Por ejemplo, aquí a la hora de que estamos flexionando, la niña debe de empujarnos, pedirle, ¿sabes qué? Haz fuerza para que a la hora de hacer fuerza, pues esté trabajando la musculatura, ajá, y pueda, pues empezar. Si no hay fuerza, pues no hay marcha, ¿verdad? Porque no tiene la estabilidad, entonces tiene que tener fuerza. ¿Y cómo vamos a lograrla? Bueno, pues con ciertos ejercicios y estarle a ver y una vez más, ¿no? Flexión, extensión, ¿sale? Bien. Estiramiento de los aductores en colchoneta. A la niña pues está en supino, se le estiraban aductores, ¿no? Extensión de cadera, glúteos, ajá. Entonces se evalúa el estiramiento, la presencia de fuerza. Y vean, ahí ya como por último, pues tenemos el trabajo de transferencias de peso. O sea que en primer lugar evaluamos las reacciones del equilibrio. La niña pues debía alcanzar, por ejemplo, un juguete que le ofrecíamos, ajá, sin levantarse del asiento donde estaba. Ajá, los primeros días pues era como, pues complicado porque perdía el equilibrio, ¿no? Pero la niña pues levantaba los pies del suelo, tras ciertas observaciones comenzamos a trabajar reacciones diferentes, ejercicios diferentes, evaluación pues como tal de transferencias en peso. La niña pues necesita desarrollar reacciones de equilibrio tanto en pelvis como en tronco. Ajá, eso es lo que se pretende evaluar en esta actividad y tener pues la estabilidad como que al 100%, ¿no? En sedestación. Bien, eso sería ante un paciente pues como tal o bien de parálisis cerebral infantil. ¿Vale? Esta secuencia, ¿no? De actividades que se realizaron ante un paciente. Ajá. Y bien, por ejemplo, aquí tenemos algunas recomendaciones que pues traté de como buscar las más sencillas para que pudieran entenderlo y pudieran recomendarlo en caso de que tuviesen este tipo de pacientitos, por ejemplo, aquellos niños que tienen este retraso psicomotriz, pues generalmente, por ejemplo, vean en la primera imagen que está boca abajo el niño, pues no tiene tanta movilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Levantar y controlar la cabeza, boca abajo, pues para animar al niño, ajá. Llamándolo, por ejemplo, la atención con algún objeto, algún sonido, algo que le llame la atención y que el niño, la niña, pueda hacer, pues como tal, seguir ese objeto, ese ruido que le provocó y levantar la cabeza, que pudiera levantarla. Ese es un estímulo muy bueno ante niños que tienen como tal este daño. Por ejemplo, que si el niño o la niña no levanta la cabeza, de plano no se puede movilizar tanto, ajá, se les puede estimular, por ejemplo, pues como tal empujando los músculos de cada lado de la columna, ajá, bajando despacio, ajá, la mano desde lo que es el cuello hasta la cadera. Vean, con ambos dedos a los lados de la columna estar estimulando la musculatura del tronco. ¿Para qué? Para que pueda levantar la cabeza al niño, para que empiece a movilizarse, porque hay niños que tienen inestable la cabeza. Ya pasaron los 3 meses y siguen sin poder sostener cabeza. Entonces, esto es lo que se haría
ante un paciente pues real, ¿no? Por ejemplo, si al niño o la niña se le dificulta levantar la cabeza por tener débiles los hombros o la espalda, les puedes ayudar poniendo algo, por ejemplo, bajo el pecho y los hombros, para que así pues puedan pues estar tratando de activar la musculatura, ¿no? Las piernas, las rodillas, boca arriba, por ejemplo, jamás se debe de pues sostener de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio como tal en la base craneana. Así, de esta manera, con miembros superiores, estabilizándolos, pues podemos tener mayor control en lo que es cabeza, miembro superior, ¿sí? Tener una mejor estabilidad en tronco, que de esta manera, aguas, de esta manera no se hace. A la hora de cargar, se le recomienda a tu paciente, bueno, pues que tengan como tal, que cargar al niño, pues como tal, con la mano debajo de, y que así, bueno, pues hay un control de cabeza, del tronco, y bueno, pues él puede, tener que estabilizar más. De plano, si no pudiera, pues el niño quedaría colgando la cabecita, ¿no? Eh, por ejemplo, a la hora también de estar estimulando al paciente sería con los movimientos de girar y voltear. Llamar la atención, mover el juguete hacia un lado, hacia el otro, y que, bueno, el bebé, el niño, pues esté estimulando de esa manera, ¿no? Se pueda movilizar, porque recuerda que pues este tipo de pacientitos pues tienen déficit musculares, motores, tal cual, no pueden moverse. O hay quienes sí, pero no tanto, o se les complica, hay dolores, hay tensiones. Por ejemplo, si no se da la vuelta, después de varios intentos, pues ayudarle, ¿no? Levantando, por ejemplo, una piernita, como lo vemos ahí la señora. También se le enseña a voltear hacia un lado, estando boca abajo. Con algún objeto, algún peluche, algo que les llame la atención. Bien. ¿Qué más podríamos, pues como tal, en cuestión a un tratamiento con estos pacientes, controlar que el cuerpo, el balancearse, el sentarse, ¿no? Normalmente cuando un bebé ya puede controlar bien la cabeza, empieza a sentarse, pasando pues por estas etapas, con apoyo, balanceando con sus manos, balanceando con su cuerpo, pero pues en ocasiones los chiquitos pues con déficit no lo pueden realizar, no pueden tener esa sedestación. Entonces, si el niño o la niña se cae, tal cual cuando se sienta, pues tenemos que estimular extendiendo, por ejemplo, sus brazos, ¿no? Vean, por ejemplo, ahí tendríamos el rulo, o bien sobre nosotros, y estar estimulando, extendiendo los bracitos del paciente, para que tal cual estemos trabajando la musculatura y que él pueda realizar esta parte. Después, pues como tal, podemos también estimularlo sentada, ¿no? Pero como tal, agarrando desde lo que es cadera y despacio movilizarlo de un lado a otro, hacia atrás, hacia adelante. Hasta que llegue el momento en el que la niña pues pudiera ya activar los músculos, ¿no? Y poderse estabilizar adecuadamente. Entonces, aquí cuando el pequeño no puede sentarse, dificultad, hay dolor, lo movilizamos de todas las maneras posibles. Flexión, extensión, lateralización derecha, lateralización izquierda, y todo lo demás. Bien, tenemos aquí también que para, bueno, los niños se puedan balancear mejor, por ejemplo, al estar sentado, lo sentamos generalmente en lugares inestables. Por ejemplo, en el tronco, en la pelota, en las piernas de la mamá, y ahí, bueno, pues como tal se sostiene y se busca un equilibrio. Vean, por ejemplo, ahí con la pelota se agarra únicamente de ambos pies y el niño ahí forza
a tener estabilidad en el tronco. Si a lo mejor no la tuviese, bueno, pues tú tienes que estar apoyando ahí en caso de que se te desvíe hacia un lado, hacia el otro. Ajá, pero el movilizarlo de un lado a otro hace que estimules como tal la musculatura, las funciones, ajá, del cuerpo como tal del niño. ¿Sale? Por ejemplo, también, pues puedes hacer, por ejemplo, ejercicios como tal de sentado al niño. Son recomendaciones que se le hacen, que le hagas en casa, pero también se lo tienes que hacer como en el consultorio, para que vea la mamá cómo le realizas, cómo debe de realizarlo. Ajá, por ejemplo, ahí sobre la mesa, empujándolo, ¿no? Con cuidado hacia atrás, para que, pues el niño tenga, pues como tal ese impulso, ¿no? De que no lo tiren. Ajá, tanto hacia adelante como hacia atrás, empujar al niño, y que bueno, esto va a tender, ajá, con sus brazos detenerse y tener la fuerza necesaria para poderse balancear. Uh-huh. Bien, entonces a la hora de enseñarle al niño en sentarse, siempre mantener pues el más equilibrio posible. Ajá. Y que esté volteando el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, ¿esto cómo lo lograríamos? Bueno, con un estímulo, ya sea pues algún objeto, algún juguete, para que el niño se esté movilizando. Ajá. Esto, bueno, les repito nuevamente, solamente son con pacientes en pues deterioro o daño neurológico, que en pacientes pues tal cual sin daño harían esto y mucho más, ¿no? O sea, pero un pacientito generalmente con PCI pues no puede realizar estas actividades, generalmente ese niño pues permanece inactivo, ajá, o sea, está tal cual tieso. Uh-huh. Y también una de las partes importantes que se le debe estimular en ese desarrollo psicomotor, pues es el gatear, ¿no? Algunos bebés pues nunca gatean, ajá, van directamente a sentarse, pararse, caminar, pero sí debe de estar el gateo, porque en el gateo se da como tal la fuerza más de todo lo que es el tronco, de la columna lumbar, da más estabilidad en cabeza, más sostén, ajá, entonces debe de haber pues como tal ese estímulo. Ajá, por ejemplo, el tocar los pies puede causar un espasmo con un niño o niña pues como tal de parálisis cerebral, entonces en este caso pues no es un buen ejercicio el estar estimulando con pies, ¿no? Agarrarlo en tronco, sí, en miembros superiores, pero en tal cual en los piecitos, pues no, porque contracturamos o tensamos, ajá, la musculatura. Ajá, vean, por ejemplo, cuando el niño pues no pudiera gatear, no lo hace, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, pues tenemos ahí algunos ejemplos de cómo lo pudieran hacer. Generalmente muchos terapeutas físicos lo hacemos con un rebozo, ajá, o bien algún tipo como de material muy largo, porque también pues el terapeuta se debe cuidar su postura. Ajá, a veces termina muy cansado, entonces pues que sea una tela a lo mejor larga para que puedas hacer tú el gateo, que el niño empiece a gatear, ajá, pero sin que tampoco el terapeuta se lesione, ¿verdad? Por ejemplo, ya en cuestiones a pararse y caminar, pues por ejemplo ahí se sostiene así, por ejemplo el bebé, ¿no? De la manera más ideal posible en lo que es todo el tronco, ajá, para que tenga un mejor uso del reflejo de la marcha, fortalecer sus piernitas, porque luego a veces la agarran de las puras manos y el niño pues pierde la inestabilidad, entonces siempre se tiene que agarrar como todo el tronco para que el niño pueda tener pues más desarrollo en piernas. Cuando el niño o la niña empiece, por ejemplo, a pararse, pues sosténgalo generalmente de las caderas, eso es lo que se recomienda a los padres, ¿no? Caderas, inclinarla despacio, por ejemplo,
y que aprenda el niño a pasar su peso, pues como tal de una pierna a otra. Ajá, siempre en cuestiones acaderas. Por ejemplo, también tener un apoyo, ¿no? Por ejemplo, ahí como lo vemos en la imagen, alguna prenda, alguna herramienta para que el niño tenga más apoyo y que pues de esta manera sea más flexible, se balance más, ¿no? Y pueda como tal, pues, tener una marcha normal. Tenemos a la hora ya de dar ya pasos más específicos, pues sería, por ejemplo, con algunas herramientas como carretita, andadera, barras paralelas, ¿no? Para evitar pues, ese desequilibrio en los niños. Bien, ¿qué movilizaciones, chicos? ¿Qué ejercicios tendríamos que realizar en estos chicos? Tenemos el ejercicio pasivo, que si el niño o la niña no puede mover el miembro como tal, puede hacer ejercicios, por ejemplo, de flexión, de extensión, rotación interna, externa, de hombro, a todo el rango de movimiento posible. Ajá. Aguas aquí a lo que dé el tope, porque si no, lesionamos, lastimamos, entonces no nos vamos más allá de lo que el paciente puede realizar. Ajá. Y bueno, pues ya nos vamos obviamente ampliando poco a poco conforme vayamos rompiendo adherencias, musculatura tensa y demás. Tenemos, por ejemplo, el movimiento activo-pasivo, que si el niño o la niña puede mover un poco la parte afectada del cuerpo, pues déjelo, ¿no? Que lo mueva lo más que pueda. Como tal, pero después hay que ayudarlo como tal a pues completar el movimiento. Ajá. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen, ¿no? De cómo sería. El que pueda levantar el pie, ¿no? Pero que si a lo mejor no lo puede levantar más, nosotros lo tenemos que pues levantar más allá de. Ajá, sería el activo pasivo. El activo sería si el niño o la niña puede moverse, una parte afectada con normalidad, pues como tal puede hacer ejercicios pues sin ayuda, ya sería el solito. ¿Sabes qué? Vas a flexionar y extender tu pierna, tu rodilla, ¿sale? Pero en este caso, generalmente en los pacientes con parálisis cerebral o con pacientes con secuelas neurológicas, ¿no? Daños neurológicos, pues generalmente hacemos activo-pasivo. Aquí, bueno, pues tendremos que hacer la mayoría de las movilizaciones de manera muy activa, como tal, pues tratar que los niños, las niñas no tengan, pues, daños, ¿verdad? Y generalmente con las que tienen restricciones de movilidad, pues estar trabajando más profundamente. Ajá. Por ejemplo, mover las articulaciones lentamente. Aquí aguas es lentamente. Ajá. Porque luego a veces pues tratan de hacerlo muy, muy rápido y eso no ayudaría mucho. Podemos hacerlo pues de unas 15 a 20 veces. Ajá. Y luego vamos a ir como tal gradualmente abriendo un poquito, ¿no? La articulación. Ajá, hacer ejercicios con cuidado. Es posible que, bueno, pues duela un poquito en los pacientitos porque, te repito nuevamente, hay adherencias, hay fibrosis en ocasiones. Entonces, pues puede ser doloroso. Pero, pues la verdad es que ayuda mucho para quitar, pues, esos problemas, esas tensiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar? 30 movimientos por cada articulación, de 20 a 30, ¿no? Y 2 veces al día, generalmente se da. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos al niño, ¿qué haremos con el hombro? Bueno, brazo hacia arriba, hacia abajo, sostenerlo, levantar el brazo hacia adelante, hacia arriba, a todo el rango de movimiento posible. Ajá. También, bueno, pues brazo hacia atrás, brazo hacia adelante, ajá, que mueva el brazo pues a todo lo que da, ajá, hacia atrás y hacia adelante. Eso hace que estemos estimulando su musculatura, chicos. Eso es lo que se hace, estos ejercicios son los que vamos a estar trabajando todo el tiempo en rehabilitación, ¿no? Hombros como tal, por ejemplo, en rotación, ajá. Brazo como hacia un lado, hacia afuera, vean ahí está cada uno de los deditos, el codo, ajá, hacia abajo, hacia arriba, la muñeca, ajá, cada uno de los
de los bracitos. En abducción, aducción, o sea, abrir, cerrar. El codo, que lo pudiera como tal extender completamente, porque niños generalmente tienen todavía como posición fetal, así se quedan muchos niños con espasticidad, pues generalmente con puños cerrados, con manos pegadas al cuerpo. Entonces esto de enderezar, de doblar, de extender hacia arriba, hacia abajo cada uno de los dedos, la muñeca, va a ayudar a que ya no tenga como tal el puñito cerrado en niños. Por ejemplo, en el puñito, pues sí sería lo indispensable como cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, ¿no? Para como tal fortalecer la musculatura de los palmares en mano, los interóseos y demás, para que puedan fortalecerlos. El dedo gordo, por ejemplo, también cerrarlo, abrirlo, ¿no? Las coyunturas del dedo gordo, pues estarlos trabajando. Rodilla, cadera, hay que doblar, extender, dedos hacia arriba, hacia abajo. Esto ayudará a que fortalezcas, a que estimules, a que haya una vasodilatación, que consigas relajar a la musculatura y pueda movilizarse. Cadera, pues abducción, aducción de cadera, abrir y cerrar, mira como lo vemos aquí en la imagen. Todas estas movilizaciones se realizan ante estos pacientes. Y esto es lo que vamos a estar trabajando. La siguiente clase, por ejemplo, ¿sabes qué? Es una fractura de rodilla. ¿Cómo le haríamos? Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, ¿sale? Todo eso es lo que vamos a estar trabajando. Generalmente en pie, bueno, pues hacia arriba, hacia abajo, para, pues como tal, estimular la musculatura. Para evitar contracturas en los niños, pues también es importante, ¿no? Pues tener, pues como tal, la cama adecuada para el niño. Vean, les digo generalmente, pues evitar que el niño tenga esta posición fetal. Hay que estirarlo, ponerle almohadillas y demás para que mantenga esa posición y no esta, generalmente de espasticidad. Cuando los niños están muy, muy, muy duros, hay unos que de plano, o sea, durísimos, pues no, poco a poco nos costará más trabajo. Un error que generalmente se comete, muy común y que es importante porque si no, pues dañamos más, es un niño, por ejemplo, que se detiene, generalmente, si nosotros agarramos como de las manos como lo está haciendo, estimulamos que se presente el reflejo de puntas, y entonces empieza a afectar su marcha, ¿sí? Si tú agarras de esta manera al niño, empieza a ver este reflejo, y entonces va a haber dificultad a la hora de caminar el niño, ¿sí? La posición. Entonces, aquí hay que evitar eso, acuérdate, es del tronco. Siempre a la hora de movilizar, a la hora de dar ejercicios, es en el tronco, en todo lo que es espalda, ¿sale? Bien, la espasticidad, generalmente muchas niñas con pues parálisis cerebral, pues tienen, les mencionaba, espasticidad, rigidez, tensión en los músculos, están duros. Y entonces, ¿cómo te das cuenta? Bueno, pues la cabeza se voltea hacia un lado, por ejemplo, un gato, el brazo se empieza doblado, vean, tienen pues doblado la extremidad, el brazo se empieza hacia afuera, vean, por ejemplo, las piernas se empiezan, en las rodillas se juntan, los hombros, la cabeza se empiezan hacia atrás, hay una hiperextensión, el puño agarra el dedo pulgar, o sea, generalmente está en puñito, está cerrado, las piernas pues se voltean, por ejemplo, hacia adentro, si te das cuenta, y esos son datos, pues, como tal, de unos niños con espasticidad. Entonces, buscar posiciones para evitar esos movimientos espásticos. Movilizar lo que si está hacia adentro del pie, movilizarlo hacia afuera. Que si está flexionado el brazo, extender, extender, ¿no? Esas movilizaciones se tendrían que realizar. Como tal, pues estirar el cuerpo, que está rígido. Si no puede abrir tanto las piernas, pues mantener, por ejemplo, la cadera estable, las rodillas separadas. Esta posición es una muy, muy buena técnica para
relajar y tener más control en el tronco y cadera. ¿Sale? Bien, esto es en cuestión a pacientes con daño cerebral tal cual infantil, parálisis cerebral infantil. Con niños, generalmente es lo que más a lo mejor va a llegar a tu consulta. Ajá. O bien con pacientes ya de algún tipo de hemiplegias. Ajá, por ejemplo, también aquí es un caso de, pues como tal, un tratamiento de una señora en el cual se dieron movilizaciones, por ejemplo, pasivas del hombro. ¿Por qué pasivas? Porque los realiza el terapeuta, acuérdense. Activas es cuando los realiza el propio paciente, pero pues si no puede levantar el brazo, pues nosotros tenemos que entrar en ese aspecto. Por ejemplo, ahí abrazando firmemente desde lo que es axila, con una mano y con la otra pues levantar el brazo, al máximo rango de movimiento que permita la articulación del paciente. Movilización pasiva de codo también, flexionar, extender codo. Descansando generalmente lo que es hombro en lo que es la cama. Movilización, por ejemplo, de muñeca, de dedos, también de cada una, o sea, vean, es relativamente similar a los niños con espasticidad, pero bueno, esto ya es que se debe, pues, a como tal un daño provocado. A veces los de parálisis cerebral infantil también son provocados. Por ejemplo, el niño estaba sano, pero después de un evento, por ejemplo, generalmente de fiebre, pues como tal se mueren muchas neuronas, ¿no? Entra como tal a lo mejor hasta en una convulsión, y en esa convulsión pues se presentan muchos daños neurológicos, ¿no? En el cerebro, y pues empieza a dañar. Entonces, pues las movilizaciones serían una muy buena herramienta ante estos pacientes. El autopasivo y movilizaciones hechas por el propio paciente, le ayuda el brazo bueno, por eso son autopasivas, tal cual para la flexión del hombro, intercruzar dedos, subir brazos, ¿no? Sobrepasar con hombro la cabeza, luego bajar, ¿no? Y otra vez, y esa movilización le va a ayudar. Sentados, por ejemplo, haríamos autopasivos y movilizaciones hechas por el paciente. Ejercicios de presión, por ejemplo, ¿no? Que aplaste algo, que presione algo, que coja algo, para que lo pueda como trasladar, que tenga la fuerza necesaria, y bien, ahí vemos como la imagen, ¿no? Tal cual de que está sosteniendo como tal en la botella, y bueno, pues la pueda agarrar. Eso es la finalidad. Y tenemos aquí ejercicios de miembro superior, flexión del tronco. Todos estos movimientos o ejercicios, movilizaciones, las tendremos que hacer nosotros al principio, y después poco a poco el paciente ya los va a realizar. Aquí se le pide que entrecruce las manos para que la mano sana le ayude un poco a bajar, a subir, a flexionar, a extender, ¿sale? Bien, tenemos aquí, por ejemplo, ejercicios de miembro superior con rotación del tronco. Si se dan cuenta, con la mano afectada en el borde de la mesa y giramos el lado, pues que sí se puede mover, el lado contrario, estirando pues el brazo sano, para que alcance pues el objeto que quiere agarrar. Por ejemplo, ya en cuestión en bipedestación de pie, hay ejercicios con, por ejemplo, con algún bastón, algún palo para que pueda extender, flexionar el codo, agarrar al palo, el cepillo, doblarlo, extenderlo. Parecieran ser tareas pues tan sencillas, pero que en pacientes con daños neurológicos pues no los pueden realizar. Y es ahí donde cuesta trabajo, donde el paciente pues le duele, pero lo tenemos que pues realizar. Movilizaciones, por ejemplo, en miembros inferiores, también vean, o sea, el paciente que está hemipléjico, que no puede, pues como tal, a lo mejor hasta ponerse de pie, nosotros tenemos que empezar con movilizaciones pues de cadera, de rodilla, doblar, estirar,
lentamente. Generalmente se empiezan a hacer lentos los movimientos porque son dolorosos. Ajá. En el tobillo, moverlo, extenderlo, ¿sale? Eso hará que, bueno, estemos estimulando, les digo nuevamente, la musculatura, entremos como en conexiones nerviosas de piel. Ajá. Aquí tenemos los autopasivos, ya movilizaciones hechas por el paciente. Movilización activa de cadera, vean cómo pues, los brazos los eleva y las rodillas las dobla, ajá, las aproxima, las separa, abre, cierra, ajá. Entonces, ¿para qué? Para darle fortaleza, para darle relajación a la musculatura afectada. Camilla, pues también sacar una pierna, por ejemplo, ayudaría bastante, doblar, estirarla, eso estimula. Ajá, hay movilizaciones, la movilización activa de cadera, como tal, está ocasionando sacar la pierna afectada. Ok, ejercicios de tronco en la cama. Ajá. Perdón, creo que hubo una interrupción. Bien, esto ya lo habíamos explicado, ¿verdad? El pie hacia afuera, hacia adentro, esa movilización, vean, son pequeñas movilizaciones, quizá no tan, pues como tal, complicadas, pero que ayudan mucho al paciente. Vean, por ejemplo, aquí en cuestión a cabeza y cuello, hacemos rotaciones del cuello, ajá, flexión, extensión, elevación de la cadera. Esto ayuda a relajar la musculatura. Esto se ayuda también pues con algún paciente, algún familiar, acompañante, que pueda ayudar al paciente. Ajá. Ejercicios de rotación del tronco, ajá, disociación de los brazos y hacia un lado vayan las rodillas, asociación de cintura escapular y pélvica, ¿ah? Para que estén trabajando que estas, ajá, la cintura pélvica que ver con la cintura escapular. Por eso a veces cuando tenemos un hombro caído, la cadera se rota. Ajá, por eso es que tenemos un pie más corto que el otro en ocasiones y eso altera a la marcha en el paciente. Ajá, y entonces, bueno, pues hacer esta rotación combinada entre cruzada, ajá, hará que, bueno, pues pueda ya el paciente movilizarse, pueda levantarse, pueda, pues a lo mejor hasta pasar en decúbito supino a decúbito prono o en decúbito en supino a bipedestación, ¿verdad? Esto ayudará. Generalmente movilizaciones en pacientes sentados. Ajá, y rote, por ejemplo, la extremidad, ajá, de extremidades superiores, ¿sale? Ahí tenemos pues otros ejercicios de tal cual sacar el pecho, meterlo, encorvarse, todo esto hará que relajemos la musculatura, el paciente pueda tener una sedestación, una bipedestación lo más estable posible. Ajá. Ok, bueno, movilizaciones ya en pie, ejercicios de equilibrio, ajá, ya como tal sobre ambas piernas, ajá, pedirle que, bueno, haga unos pasos, quizá que se sostenga de algo, ajá, de algún sitio para que no se pueda caer, ejercicios ya en una pierna, por ejemplo, para, pues, tal cual, evaluar el equilibrio, más que nada, ¿no? De una pierna, de la otra, levantar generalmente la pierna sana, eh, flexionando cadera, mantener el equilibrio apoyándose en la afectada, ajá, y bueno, pues esto ayudará bastante a los pacientes. Ejercicios, por ejemplo, de equilibrio de pie, que empujemos el hombro, cadera, ¿no? Y que el paciente, bueno, pues pueda tener la fuerza necesaria, oponiéndose obviamente al movimiento que estamos ejerciendo, o sea, hacer fuerza de resistencia. Yo empujo, a ver, ponga fuerza, evite que yo lo empuje y así nosotros fortalecemos el músculo para que él pueda
pues tener la movilidad necesaria, ¿sale? Se los quise como explicar lo más breve posible, chicos, porque sí es como un tema bastante grande, pero bueno, traté de ponerles ejemplos, ¿no?, de casos clínicos en rehabilitación y pues ya la siguiente clase estaremos dando, me gustaría que supieran como por patología, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, voy a tener pacientes con fracturas, ¿no?, de clavícula, ¿qué rehabilitación se le dará post ya traumatismo, ¿no? O ya después de haber tenido la fractura, no en la fractura. A lo mejor sí podemos entrar, pero generalmente es más recomendable después de que ya pegó el hueso, de que ya está el callo óseo, es donde tendremos que entrar. Ajá, para que pues generalmente el paciente pueda realizar sus movimientos al 100%. Y así por cada patología dar el tratamiento rehabilitatorio necesario, ¿no? Pacientes con daño cerebral, ya te mencioné algunos, pacientes con parálisis cerebral, pacientes con diabetes, ¿no?, pacientes con hipertensión, o sea, por cada patología, enfermedad, qué rehabilitación sería un coadyuvante a su tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes manejen, ¿no? Y esa es la finalidad del diplomado, que ustedes puedan darle esa terapia a los pacientes, ¿verdad? Y poder entender de dónde nacen, ¿no? Ya en las clases pasadas que hablábamos de la neuroplasticidad, pues comprendíamos el por qué, ¿no? Estamos activando a medida de ejercicios, de estímulos, pues como tal que el cerebro dañado ya no podemos revivirlo, pero el que queda sano, ese sí, y que va a tener la capacidad de hacer el trabajo que le correspondía al dañado. Ajá. De eso trabajábamos un poquito. Ahora ya vamos. Pero ¿por qué funciona esto de las movilizaciones? Por lo antes ya mencionado, ¿no? De la capacidad que tiene el cerebro de poder readaptarse, ¿no?, a lo que ya está pasando. ¿Sale? Bueno, espero que les esté gustando esto de la rehabilitación, del tratamiento que se le da a los pacientes, ¿no? Es aquí un contacto directo con tu paciente, tienes que movilizarlo, tienes que entrar en comunión con él, ¿no? Y que pues el resultado en los pacientes es muy, muy beneficioso para ti, ajá, para el paciente, y es ahí cuando te das cuenta que realmente sirve, ¿no?, la rehabilitación, los medios físicos, la electroterapia, ¿sale? Cuando lo llevamos a cabo, a la práctica. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Dudas, preguntas, las estaré revisando. Ajá. Y la tareita pues sería como tal dar el tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento ante un paciente con daño neurológico? Ajá, pero ya completo, o sea, no nada más movilizaciones, ejercicios que ahorita mencioné, sino también a lo mejor de hablar un poquito de medios físicos, de electroterapia, a lo que puedan, no se preocupen, ¿sale? Poco a poco vamos a ir entendiéndolo, pero sí quiero que ya vayan pues como dando planes de tratamiento, cuántas sesiones, por cuánto tiempo, a lo que ya saben, ajá. Bien, eso sería todo, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.